Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, les cuento que ya cerró operaciones el dólar en Colombia y como podemos observar tiene un precio de cierre de 3.687 pesos. Osciló en un valor de un mínimo de 3.685 y un máximo de 3.717 para arrojar un valor promedio de 3.703 pesos. Recordemos que en la apertura de hoy había registrado un valor de 3.697, por lo que el dólar en la jornada de hoy operó a la baja. La TRM se ubica en 3.703 pesos y el número de transacciones fue superior a las 1.600. A propósito de la sesión del mercado cambiario, esto explica Mauricio Acevedo, quien es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. El apetito por el riesgo está en aumento a nivel global, lo que impulsa el sentimiento en Europa a medida que se calma la incertidumbre en torno a los nuevos aranceles comerciales globales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los principales índices de Wall Street cerraron al alza ayer martes y los mercados bursátiles japonés, surcoreano y australiano alcanzaron máximos históricos en Asia durante la noche. Trump indicó que continuará con su agenda arancelaria. Lo dijo durante el discurso sobre el Estado de la Unión anoche, incluso después de la reciente sentencia del Tribunal Supremo en contra de su autoridad para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Sin embargo, se espera que su margen para imponer nuevos aranceles bajo la ley sea severamente limitado, dado que el presidente tendrá que buscar la aprobación del Congreso para cualquier otra obligación. Los precios del petróleo suben, manteniéndose cerca de los máximos de los últimos 7 meses, antes de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en medio de preocupaciones sobre un posible conflicto entre ambas partes. Los futuros de la referencia Brent subieron un 0.4% hasta el $70.86 barril. Las monedas fuertes continúan operando con volatilidad y hoy amanecen perdiendo algo de valor. El euro opera en 1.1785, la libra en 1.3517 y el yen en 156.61. Por el lado del peso mexicano, ayer se fortaleció y hoy amanece operando en lateral en niveles de 17.1707. El dólar en Colombia ayer continuó con su movimiento lateral con un pequeño sesgo al alza, ya que abrió en la figura de 3.700 y cerró solamente 4 pesos arriba en 3.704. La fluctuación de la jornada sigue siendo ajustada de 25 pesos, entre un precio mínimo de 3.690 y un precio máximo de 3.715,50. Se operaron 1.305 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.703,28, donde subió 5 pesos con 92 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes: como resistencias 3.715, la resistencia mayor de 3.721 y 3.732. Como soportes, la figura de 3.700, 3.690 y 3.681. Y en el plano internacional, un yen tambaleante se mantuvo cerca de un mínimo de 2 semanas el miércoles, cuando el gobierno nominó para la Junta del Banco Central a 2 académicos percibidos por permitir una mayor inflación para estimular el crecimiento, mientras que una sorpresa inflacionaria hizo subir al dólar australiano. Les cuento que el dólar australiano subió un 0,7%. Después de que un repunte de inflación aumentara el riesgo de subidas de tipos. El mayor ganador en una sesión asiática en la que los operadores estaban atentos al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente estadounidense Donald Trump. Las ganancias menores del dólar neozelandés, la libra esterlina y el euro dejaron al dólar un poco más bajo a 1,17 frente al euro en 1,35. Frente a la libra esterlina. El yen se mantuvo bajo mayor presión el miércoles tras caer un 0,8% durante la noche hasta llegar a 156,8 por dólar, tras un informe en el que el primer ministro japonés Sanae Takaichi expresó su preocupación por nuevas subidas de tipos al gobernador del Banco de Japón.
El yen rondó los 156 y se ubicó en 155,77. El gobierno japonés nominó el miércoles a dos académicos considerados inflacionistas o propensos a tolerar la inflación para aumentar el crecimiento para unirse al directorio del Banco Central, nombramientos considerados como un indicador del pensamiento sobre política monetaria. Así las cosas, entonces el DXY se comporta de manera negativa a esta altura de la jornada, como podemos observar una baja del 0,22% en 97 puntos con 68 unidades. Y en otras noticias, el presidente Donald Trump presumió ante el Congreso de una remontada histórica de Estados Unidos y advirtió que responderá a cualquier amenaza, y eso incluye a América Latina, en el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia. El presidente Donald Trump presumió el martes ante el Congreso de una remontada histórica de Estados Unidos y advirtió que responderá a cualquier amenaza, y eso incluye a América Latina, en el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia. Pero esta noche, después de tan solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos logrado una transformación sin precedentes, un cambio radical, sin duda, un cambio radical. Su intervención duró 1 hora y 47 minutos. Mencionó éxitos como la operación de captura del presidente venezolano Nicolás Maduro o la reducción de la criminalidad. En su intervención, Trump repartió críticas a la oposición demócrata y a los magistrados de la Corte Suprema, que le infligieron un duro revés jurídico hace 4 días al derribar su política arancelaria. Y luego, hace apenas 4 días, un fallo desafortunado de la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de llegar. Un fallo muy desafortunado. Trump también aseguró que Venezuela ya ha vendido a Estados Unidos más de 80 millones de barriles de petróleo. Luego presentó por sorpresa al ex candidato presidencial venezolano, Enrique Márquez, que acaba de salir de la cárcel en Caracas para reunirse con una sobrina suya. Trump presentó también al equipo de hockey sobre hielo masculino, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Milán, algo que no lograba desde 1980, y además, ante Canadá, pidió la aprobación en el Congreso de una ley de identificación de los votantes. And perhaps most importantly, I'm asking you to approve the Save America Act. Les pido que aprueben la ley Save America. Para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. El fraude es rampante. Tú mataste a estadounidenses, le replicó una representante demócrata, la política de origen somalí, Ilhan Omar. La demócrata se refería a la muerte de 2 activistas contrarios a las redadas contra migrantes irregulares en la ciudad de Minneapolis, la crisis política más grave de Trump en este segundo mandato. Como presidente haré la paz donde pueda, pero nunca dudaré en enfrentar las amenazas a Estados Unidos donde sea necesario. El líder republicano repartió de nuevo advertencias a enemigos como Irán y aseguró que busca una solución diplomática, aunque advirtió del riesgo de que el país de Medio Oriente desarrolle armas nucleares. Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos. Tras el martillo de medianoche se les advirtió que no intentarán reconstruir su programa armamentístico, en particular las armas nucleares. Sin embargo, continúan. Lo están empezando todo de cero. Lo aniquilamos y quieren empezar de nuevo. El republicano prometió hace un año el inicio de una edad de oro para su país. Irritado ante una inflación tenaz, la división política y la creciente sombra del gigante chino, decenas de congresistas demócratas faltaron a la cita tradicional que tiene lugar cada año en protesta por la política antimigratoria del mandatario. La plataforma en línea Reddit fue sancionada con 14,47 millones de libras, es decir, 19,69 millones de dólares, por el regulador británico de protección de datos por haber utilizado de manera ilegal datos personales de niños.
La plataforma estadounidense Reddit fue sancionada en el Reino Unido con una multa de cerca de $20 millones por haber utilizado de manera ilegal datos personales de menores. La multa fue impuesta por el regulador británico de protección de datos, Information Commissioner's Office, tras una investigación abierta en marzo de 2025. Según el organismo, Reddit no implementó un mecanismo sólido de verificación de datos y carecía de base legal para tratar los datos de menores de 13 años. Aunque sus condiciones prohíben el acceso a niños por debajo de esa edad, hasta julio de 2025, la plataforma solo solicitaba la edad mediante autodeclaración, un sistema que, advierte el regulador, es fácil de eludir. El ICO señaló que menores de 13 años pudieron ver sus datos recopilados y utilizados sin comprenderlo, quedando potencialmente expuestos a contenidos inapropiados. Reddit, por su parte, defendió su compromiso con la privacidad y anunció que apelará la decisión. Este caso se suma a otras investigaciones en curso del ICO sobre el uso de datos de niños por parte de TikTok e Imgur, mientras el gobierno de Keir Starmer busca reforzar la protección de menores en línea. En otro mercado de la economía estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el miércoles, ya que los inversores evaluaron el discurso sobre el estado de la Unión del presidente Donald Trump, que se centró principalmente en la economía. Les cuento que los inversores siguieron el discurso del estado de la Unión de Trump el martes, que se centró principalmente en la economía y duró casi 2 horas. Este es el discurso más largo registrado. Durante su intervención, el presidente afirmó que la economía está acelerándose como nunca y que la inflación se está desplomando. Pidió la creación de un plan de pensiones tipo 401 respaldado por el gobierno para los trabajadores estadounidenses que no cuentan con un plan de jubilación a través de sus empleadores. Trump también esbozó planes para pedir al Congreso que apruebe una orden ejecutiva que firmó para evitar que los inversores institucionales compren viviendas unifamiliares. Los inversores centrarán ahora su atención en algunos datos económicos que se publicarán durante la semana, entre ellos las tasas hipotecarias el miércoles, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales el jueves y el índice de precios al productor el viernes. Las tensiones geopolíticas también están en el punto de mira con los inversores siguiendo de cerca los acontecimientos entre Estados Unidos e Irán. Además, están ignorando los últimos anuncios arancelarios de Trump, cuyo impuesto entrará en vigor el martes con un 10% inferior al previsto. Y así las cosas, de esta manera terminan los bonos de El Tesoro, que ambos tienen comportamiento positivo. Este comportamiento luego del discurso sobre el estado de la Unión de Trump. El bono de referencia a 2 años sube apenas 9 puntos básicos y se ubica en 3,46%, mientras que el bono de referencia a 10 años también aumenta con menor fuerza, 4 puntos básicos y se ubica en 4,03%. Por otro lado, los precios del petróleo rondaban los máximos de 7 meses el miércoles, ya que la amenaza de un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán que podría interrumpir el suministro seguía preocupando a los inversores, mientras las conversaciones entre las partes están programadas para el jueves. Les cuento que los precios del Brent alcanzaron su nivel más alto desde desde el 31 de junio, el viernes, mientras que el WTI alcanzó su nivel más alto desde el 4 de agosto. El lunes, ambos contratos se habían mantenido cerca de allí, mientras Estados Unidos ha posicionado fuerzas militares en el Medio Oriente para obligar a Irán a negociar el fin de su programa nuclear y de misiles balísticos. El conflicto prolongado podría interrumpir los suministros de Irán, el tercer mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y otros países de la clave región productora de Oriente Medio. Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán con una delegación iraní para una tercera ronda de conversaciones el jueves en Ginebra. El ministro de Asuntos Exteriores iraní declaró el martes que un acuerdo con Estados Unidos estaba al alcance, pero solo si se prioriza la diplomacia. El presidente estadounidense Donald Trump ha advertido que sin un acuerdo habrá consecuencias muy graves. Queda por ver si las concesiones iraníes cumplirán con la línea roja de enriquecimiento
cero impuesta por Estados Unidos. Esto fue lo que declararon analistas en una nota para el mercado. En medio de las recientes crecientes tensiones, Irán y China han acelerado las conversaciones para comprar misiles de crucero antibuques chinos, según fuentes que podrían apuntar a las fuerzas navales estadounidenses que se han reunido cerca de la costa iraní. Según expertos, los misiles de cruceros antibuque reforzarían la capacidad de ataque de Irán y amenazarían a las fuerzas navales estadounidenses. Trump pronunciará el tradicional discurso de Estado de Unión, que ya lo hizo en la noche anterior. Dos funcionarios de la Casa Blanca que hablaron bajo condición de anonimato afirmaron que Trump habló más bien sobre sus planes en Irán, pero no ofrecieron detalles. Si bien las tensiones geopolíticas han apoyado los precios, el mercado también enfrenta preocupaciones de grandes aumentos de inventarios a medida que la oferta global supera la demanda. Según fuentes del mercado, el Instituto Americano de Petróleo informó el martes por la noche un aumento masivo en las reservas de petróleo de Estados Unidos de 11,43 millones de barriles en la semana que terminó el 20 de febrero. Sin embargo, los inventarios de gasolina y destilados cayeron. Esto fue lo que dijeron algunas fuentes citando los datos de API. Los informes oficiales sobre los inventarios de petróleo de Estados Unidos de la Administración de Información Energética se publicarán más tarde el miércoles. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo a esta altura de la jornada, que como vemos el petróleo de referencia Brent, importante para acciones como Ecopetrol y Petrobras, aumenta 0,44% y se ubica por encima de los $70. Recordemos que este es su nivel más alto desde el 31 de julio. Y vamos a observar entonces de qué manera se comporta el WTI. Avanza con menos fuerza, 0,2% y se ubica 0,06% y se ubica en $65,67. De otro lado, Vladimir Putin no logró sus objetivos de guerra ni quebró a los ucranianos. Esto fue lo que declaró el martes el presidente Volodymyr Zelensky, mientras que Kremlin marcaba el inicio del quinto año de su invasión, prometiendo seguir luchando en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta lograr sus objetivos. 4 años después del inicio de la invasión rusa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Moscú no ha alcanzado sus objetivos de guerra. En un mensaje difundido el martes, Zelensky aseguró que Ucrania resistió la ofensiva lanzada el 24 de febrero de 2022 y que el país sigue decidido a lograr una paz duradera. Putin no ha logrado sus objetivos, no ha quebrado a los ucranianos, no ha ganado la guerra. Hemos preservado a Ucrania y haremos todo lo posible para lograr la paz y garantizar que haya justicia. La guerra, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Rusia ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano y continúa bombardeando infraestructuras civiles, agravando la crisis energética en pleno invierno. Desde Kiev, los líderes de la Unión Europea reafirmaron el compromiso europeo con Ucrania y anunciaron nuevas medidas contra Moscú. Muy pronto sacaremos adelante nuestro 10º paquete de sanciones. Nuestras sanciones seguirán drenando los ingresos de Rusia y debilitando su maquinaria de guerra, y estamos coordinándonos estrechamente con nuestros socios del G7 para lograr el máximo alcance e impacto. Los aliados occidentales han impuesto severas sanciones económicas que obligaron a Rusia a redirigir sus exportaciones energéticas hacia Asia. Sin embargo, en el terreno, las fuerzas rusas han avanzado lentamente en el este, especialmente en el Donbass, y según un análisis basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, Moscú conquistó más territorio en el 4º año del conflicto que en los 2 anteriores combinados. Desde Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Ucrania no ha infligido una derrota estratégica a Rusia y acusó a sus adversarios de intentar sabotear los esfuerzos diplomáticos. Ellos simplemente no logran calmarse, no saben qué hacer para arruinar este proceso de paz y el intento asociado de lograr un acuerdo diplomático. Están haciendo todo lo posible para montar una provocación y echar a perder todo lo que, permítanme decirlo con cautela, se consiguió durante las negociaciones. Hablaremos de esto a puerta cerrada.
En paralelo, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución de apoyo a Kiev con 107 votos a favor, 2 en contra y 51 abstenciones, entre ellas Estados Unidos, reafirmando la soberanía e integridad territorial de Ucrania y exigiendo un alto el fuego inmediato, completo e incondicional. 4 años después del inicio del conflicto, el costo humano y material es devastador. Según un informe conjunto del Banco Mundial, la Unión Europea y la ONU, la reconstrucción de Ucrania requerirá unos 558.000 millones de dólares en la próxima década. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.